La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Buenos días, amados hermanos. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría, día de gozo. Alégrate ahí donde estás, gózate. Mira que está a tu lado, si tienes a tu esposo, a tu hijo, a un hermano, sacúdelo un momentico y dile: alégrate, gózate. Aleluya, vamos a unirnos todos en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Así es, Señor, tú eres amoroso. Amoroso eres tú. Maravilloso
Aleluya, porque Él te rodea con su gracia y con su amor. Vamos, Lau. No hay nada Que pueda conmoverte. que pueda conmoverte, Señor. Así es. Estoy te confiaré y nada podrá vencer. No hay valle tan bajo. valle tan bajo. Dios me guías. Y me guías a donde debo. Te obedeceré, en ti confiaré y
si he sido rescatada, me cambiaste, me has hecho justa. Algo demasiado grande ocurrió en mi vida, tu sangre preciosa me purifica. Tu amor cambió mi corazón, me diste una nueva razón para adorar a tu Dios. Enviaste mi llanto en oro, en gozo y salvación, y hoy me vaya tu corazón. ¡Aleluya! Alegre estoy yo, mi iniquidad ha sido perdonada, me cambiaste, me has hecho justa, y nada, nada he hecho yo. Creí en Jesús, me fue contado por justicia, y por tu sangre has cambiado mi vida. Tú lo hiciste, Señor, como no hemos de alabarte, como no hemos de agradecerte. Vamos, vamos. Tu amor cambió mi corazón, me diste una razón para mi corazón, cambiaste mi corazón, cambiaste mi corazón, y amor me das una razón. Y con tu casa ya no me estás cantando, es una nueva criatura. Alegre, 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 no tenemos que ser alegres. Tu amor cambió mi corazón. Te adoramos, Rey. Aleluya. Dios los continúe bendiciendo. Estamos usando el tapabocas y recomendamos a ustedes que lo usen cuando sea necesario. Me lo quito para predicar la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede estar amordazada. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 9 hasta el 13. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 9 hasta el 13, dice: y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos pidiendo a Dios su gracia sobre esta palabra. Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque en este momento, Señor, en nuestros hogares, de nuestras casas, podemos reunirnos para escuchar tu bendita palabra, Señor. Hemos participado de este tiempo precioso de alabanza y adoración, y ahora, Señor, nuestros corazones están listos para escuchar tu voz. Oh Dios, rogamos en esta hora, háblanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Todos nosotros conocemos el relato del cual hemos leído una parte en esta mañana.
tiene que ver con el momento en el cual el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo. Y la gran mayoría de nosotros sabemos que el diablo le hizo varias propuestas al Señor Jesús. Dentro de estas propuestas, hoy hemos leído una de ellas, propuestas indecentes, tentaciones. Era para poner a prueba el carácter de hijo de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos que hemos leído en esta mañana, la propuesta que el diablo le hace a nuestro Señor Jesucristo es que se lance de la parte más alta del templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. Y entonces le dice: lánzate, porque seguramente Dios, tu Padre, mandará a sus ángeles y ellos te guardarán. Lo que el diablo le estaba proponiendo al Señor Jesús era que pusiera a prueba el amor de Dios hacia él y también el poder protector de Dios hacia su Hijo. Es decir, pon a prueba si el Padre en verdad te ama, pon a prueba si en verdad Él es poderoso para protegerte. Claramente, si el Señor Jesucristo hubiese atendido a esta propuesta, se hubiese matado, hubiese cometido un suicidio, porque ese hubiese sido un acto temerario, no un acto de confianza o un acto de fe. En el mensaje de hoy, quiero invitarlos a establecer la diferencia entre lo que es temeridad y lo que es confianza en el poder de Dios. Más importante que eso, en realidad, quiero invitarlos a entender que debemos vivir sin temeridad, pero con confianza. Temeridad no, confianza sí. Ahora bien, ¿qué es temeridad? Temeridad no, pero ¿qué es la temeridad? De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, la temeridad es un acto osado, atrevido, impetuoso e irreflexivo, que pone en riesgo la seguridad de una persona. Una persona es temeraria cuando hace cosas que lo ponen en riesgo, cuando no mide el peligro o no mide las consecuencias de lo que puede, de sus actos. Era la propuesta de Satanás al Señor Jesús: lánzate de lo más alto del templo, confía que tu Padre te va a guardar. Él lo ha dicho. Aparentemente era una prueba de fe, pero en realidad era un acto temerario. Yo creo que en estos días nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos aprender a diferenciar entre los actos temerarios y los actos de confianza en nuestro Dios. Debemos aprender a hacer la diferencia, porque cuando no hacemos la diferencia en eso, a veces creemos que estamos actuando en fe y confiando en Dios, y en realidad lo que estamos haciendo es exponiéndonos innecesariamente. Pero en otras ocasiones nos estamos cuidando tanto y tenemos tanto miedo y tenemos tanto temor y estamos tan asustados y llenos de pánico que en realidad no estamos viviendo como aquellos que somos, como hijos de Dios que confían en el poder del Dios del cielo. Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para que vivamos con confianza, para que tengamos paz en nuestro corazón, para que lo miremos a Él y sepamos que Él es nuestro guardador. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, temeridad es poner a prueba el poder de Dios. Es poner a prueba el amor de Dios. Es decir, voy a hacer tal cosa para que Dios me demuestre cuánto me ama. Voy a hacer tal cosa para que Dios me demuestre que tiene poder para protegerme. El poder de Dios nunca se pone a prueba. Jesús le dijo al diablo: no tentarás al Señor tu
tu Dios. Esa fue la respuesta que el Señor Jesús le dio a Satanás cuando le hizo esa propuesta. Él le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba a tu Dios, no pondrás a prueba su amor ni su poder. De acuerdo con la teología, temeridad es desafiar las leyes de la naturaleza con la falsa confianza de que Dios nos guardará. ¿Cómo podemos diferenciar entonces entre temeridad y confianza? Temeridad, no seamos temerarios. Pero ¿cómo podemos diferenciarlo? En primer lugar, tienes que entender que la temeridad está basada en una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Cuando alguien actúa, pero su forma de entender la Biblia no es la forma correcta, no es la forma apropiada, no está entendiendo el mensaje de Dios tal y como Dios lo dice, y actúa sobre eso que él cree y no que es lo que Dios dice, está actuando de manera temeraria. Dios nos guardará y protegerá, pero Dios no ha dicho que nos expongamos innecesariamente. Una persona es temeraria cuando su forma de ver la Escritura está errada y sobre eso actúa, reclamando como si fuera una promesa de Dios. Seguramente si Jesús se hubiese lanzado de la parte más alta del templo en esta ocasión y le hubiera dicho al Padre: guárdame, Dios no lo hubiera guardado, porque Dios no lo había mandado a lanzarse desde la parte más alta del templo. Interpretar incorrectamente las Escrituras siempre lleva a las personas a lugares equivocados. Y el diablo es experto en oponerse o distorsionar la palabra de Dios. O se opone, es decir, o dice lo contrario a lo que ha dicho, o simplemente distorsiona lo que ha dicho. Por ejemplo, en el huerto del Edén, en el capítulo 3, en el versículo 1 hasta el 5 del Génesis, leemos: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuche, con que Dios os ha dicho. Oiga ahora lo que Satanás, el diablo, dijo que Dios había dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: escuche ahora, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás dijo exactamente lo contrario a lo que Dios había dicho. Dios había dicho: ustedes pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles que hay en el huerto, excepto del fruto del árbol del bien y del mal. Ahora él dijo: con que Dios ha dicho, no podéis comer de todos los árboles, de todos los frutos que hay en el huerto. Está lanzando una sombra de duda sobre el amor y la generosidad de Dios. Está diciendo exactamente lo contrario. Así que Satanás es muy experto en hacer esto, en decir exactamente lo contrario de lo que Dios ha dicho. Cuando nosotros vemos a alguien que actúa exactamente en contra de lo que la palabra del Señor dice, eso es un acto temerario. Personas que dicen: yo voy a hacer esto, y no están fundamentando su fe o confianza en una promesa de Dios, sino en su propia manera de ver la vida. Ellos, los que hacen eso, se expondrán innecesariamente en estos tiempos.
con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios había dicho, podéis comer de todo árbol que hay en el huerto. Y luego en el versículo 4 dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho, el día que coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día moriréis. Así que una manera como Satanás trabaja para distorsionar lo que Dios ha dicho es oponiéndose a lo que Él ha mandado, oponiéndose a sus palabras. Ahora bien, en la tentación a nuestro Señor Jesucristo, que hemos leído esta mañana en el libro de Lucas, en el capítulo 4, Satanás distorsionó la palabra, pero ahora lo hizo omitiendo algo de lo que Dios había dicho. Note, puede oponerse o puede omitir algo importante entre lo que Dios ha dicho. Lucas capítulo 4, versículo 10 al 11 nos dice, porque escrito está, quien está citando las escrituras, curiosamente, de manera extraordinaria, quien está citando la escritura en este momento es el diablo. Y está diciendo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo citó la palabra de Dios en esta ocasión, pero la citó de manera parcial. La citó de forma incorrecta, omitió una parte importante para con eso distorsionar lo que Dios estaba diciendo. Oh, bendito el nombre de Dios. Las personas temerarias son las que le exigen y le piden a Dios cosas que Dios no ha prometido, que Dios no ha dicho que hará, porque ellos se basan en sus propios pensamientos. En la palabra de Dios hay promesas concretas, hay promesas claras que Dios ha dicho, y esas las podemos reclamar como si fuera un cheque en blanco firmado por nuestro Dios para que nosotros reclamemos las promesas. Pero hay otras que nosotros nos hemos inventado para nosotros mismos, como en este caso. El diablo le dice a Jesús, Él te va a guardar, lánzate. Le está citando el Salmo 91. Está citando parte del Salmo 91 y más exactamente está citándole el versículo 11 y el versículo 12. Donde dice en el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y ahora les voy a señalar qué fue lo que omitió. En todos tus caminos. Y luego sí dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La diferencia entre el texto citado por el diablo en Lucas 4, 9 en adelante, cuando tienta al Señor Jesús, y el Salmo, la promesa de Dios en el Salmo 91 está en la frase en todos tus caminos. El diablo la omitió. ¿Saben por qué? Porque Dios guarda a aquellos que andan en sus caminos, a aquellos que le honran, a aquellos que han decidido vivir para Él. Dios protegerá y cuidará la vida de esos. Si nosotros caminamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros guardamos sus caminos y le honramos y le servimos, entonces Dios nos protegerá, entonces Dios nos guardará. Dios guarda a los suyos, pero no los guarda en cualquier lugar, los guarda en todos sus caminos. Cuando andes rectamente delante de Dios, esta frase en todos tus caminos, en el Antiguo Testamento y muchas veces en el Nuevo Testamento, la palabra caminos se utiliza como un estilo de vida. Cuando tu estilo de vida honra a Dios, cuando tu estilo de vida le obedece, cuando tu
estilo de vida le glorifica, cuando vives para Él, cuando andas diariamente honrándole, entonces puedes estar seguro que Dios te guardará, que Dios te bendecirá, que Dios te ayudará, que Dios protegerá tu casa, que Dios protegerá tu familia. Dios lo hará cuando tú y yo caminamos en la senda de Él. A veces queremos que Dios nos proteja del tentador, pero andamos por caminos no buenos. Andamos exponiéndonos como aquel joven cristiano en tiempos, dicen, de Juan el apóstol. Juan el apóstol supo de un joven cristiano que se había alejado de Dios, que Satanás lo había logrado destruir por medio de la tentación, le había logrado apartar de la fe en Cristo. Y dicen que Juan el apóstol oraba diciendo a Dios: ¿qué pasó, Señor? Tú decías que lo protegerías, y luego dijo: Satanás, ¿por qué hiciste eso? Y entonces dice esta historia que Satanás le respondió al apóstol Juan y le dijo: yo no lo destruí, él andaba metido en mi terreno, él se metió a caminar y a vivir de la manera que a mí me agrada, y por eso pude destruirlo. Dios guarda a los que andan en sus caminos. También existe otra forma de distorsionar la palabra de Dios, y es cuando le añadimos a lo que Dios ha dicho. La mujer Eva, en Génesis, en el capítulo 3, en ese diálogo entre la serpiente y la mujer, cuando Eva responde, noten cómo dijo: y la mujer respondió a la serpiente. La mujer Eva responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Va a citar Eva textualmente a Dios, pero mira cómo dice: dijo Dios, no comeréis de él, y dice, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios en ningún momento dijo: ni le toquéis. Dios, Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Ciertamente, sí, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo de ni le toquéis lo añadió Eva, y eso dejó entrever su insatisfacción con la orden de Dios. Era: no lo podemos comer, ni siquiera lo podemos tocar. Ella le agregó: no sé si me explico, mis queridos hermanos y hermanas, ustedes que me ven en sus hogares, ustedes que han decidido hacer un alto y escucharme, no sé si me explico. Hay por lo menos 3 maneras de interpretar lo que Dios ha dicho. 1, oponiéndose a lo que Él dijo. 2, omitiendo algo de lo que Él ha dicho. 3, añadiéndole a lo que Él ha dicho. Y todas son formas incorrectas de acercarnos a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por una de esas 3 maneras y actuamos por medio de ellas, entonces estamos actuando sin fundamento bíblico, sin fundamento en lo que Dios dice. Y Dios no nos va a guardar, Dios no nos va a proteger. Dios no se ha comprometido con distorsiones de su palabra. Dios se ha comprometido con lo que Él ha dicho. Existen varias formas de distorsionar la palabra de Dios. Una es interpretarla fuera de contexto. Cuando entendemos algo que Dios ha dicho fuera de su contexto y entonces le exigimos a Dios cosas, estamos interpretando mal, y Dios no se ha comprometido con eso. Por ejemplo, cuando yo digo: tú dices que tú me darás todas las cosas, porque tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Cuando cito ese texto para pedirle a Dios que me dé cualquier
cosa que yo le esté rogando que me dé o exigiéndole a Dios que me lo entregue. Estoy citándolo de forma parcial, porque dice mi Dios pues, y allí el pues es condicional. Puesto que hiciste esto, yo te daré esto otro, yo supliré todas tus necesidades. ¿Y qué fue lo que hiciste? Hay que leer los versículos anteriores, cuando dice que la iglesia de Filipos había apoyado el ministerio del apóstol Pablo, habían ofrendado para sus necesidades, habían apoyado la obra misionera, habían sido generosos unos con otros. Por cuanto esto hicisteis, dice el apóstol Pablo, mi Dios les suplirá todo lo que le falta. Es decir, cuando reclamo la promesa de Filipenses 4:19, debe ser porque he cumplido lo que antes ha dicho. He sido generoso con la obra de Dios, con el ministerio, con el reino de Dios, con las personas necesitadas. Esa es solo una manera de dar un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Tomamos un texto y lo sacamos de su contexto, y eso se convierte en un pretexto. Hacemos interpretaciones parciales de la Biblia, y cuando hacemos esas interpretaciones parciales de la Biblia, ya sea añadiendo o quitándole, entonces estamos sobre un fundamento incierto, estamos actuando de manera incorrecta. El error tiende a ser antibíblico o extrabíblico, y la temeridad está fundamentada en un error. Las personas temerarias suelen oponerse a la palabra de Dios, reconocen la autoridad divina y confían en su propia prudencia. No confían en Dios, sino en su propia prudencia. Creen que ellos son suficientemente fuertes, hábiles, inteligentes, capaces, que no necesitan a Dios en su vida. Lo estamos oyendo todos los días en televisión, en radio, en la prensa. Lo estamos viendo. Lo estamos logrando porque nosotros somos los mejores, porque nosotros hemos logrado hacer esto, hemos tomado tales medidas y las medidas están dando resultados, cuando la realidad es esta. Antes del 11 de julio de este año, la tasa de mortalidad por COVID en el Atlántico estaba llegando a 100 personas por día. Las UCIs estaban ocupadas en un 90%. Unidades de cuidados intensivos tenían su ocupación en más del 90%. Estaban pidiendo ayuda y auxilio a los médicos de otras ciudades de Colombia. Había colapsado el sistema de salud de nuestra ciudad. Había colapsado. Y veníamos usando los tapabocas. Y veníamos en cuarentena más estricta. Y veníamos lavándonos las manos continuamente, y veníamos manteniendo el aislamiento social, pero seguía creciendo. Y ese día la iglesia se levantó, aleluya. Ese día 18 horas de oración por este departamento, con la autoridad máxima de este departamento. Oramos, pedimos misericordia, y las cifras desde ese día descendieron. Y hoy la gloria se la quieren llevar los hombres, y hay que darle la gloria a quien la merece, porque seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes del 11 de julio. Lo que hizo la diferencia, la única diferencia, es que ese día la iglesia se humilló y oró. Pero las personas temerarias confían en su propio poder, en sus propias fuerzas. Dice Proverbios que no nos confiemos en nosotros mismos, que no nos confiemos en nuestro poder y capacidad, que no tengamos confianza en nuestra propia prudencia, sino que dejemos a Dios toda la gloria.
La tentación del diablo al Señor Jesús consistía en convencerlo de usar su poder de forma exhibicionista y presuntuosa. Era poner a prueba el poder protector de Dios para demostrar cosas. De acuerdo con este relato, la temeridad está basada en el deseo vanidoso y exhibicionista de mostrar que somos alguien. Los actos temerarios son los que se hacen motivados por eso. Yo quiero mostrar quién soy yo y no traer honor al Dios del cielo. Temeridad no. Confianza sí. Confianza en el poder de Dios, confianza en Dios mismo, en sus promesas, en su gracia por nosotros, en su misericordia para nuestras vidas. Confianza en que Él ha dicho que Él nos guardará, aleluya, que Él es nuestra torre fuerte y nuestro alto refugio. La respuesta del Señor Jesús al diablo nos permite establecer que la palabra de Dios debe entenderse siempre en el contexto de otras enseñanzas. El Señor Jesús le dice a Satanás: escrito está. También al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios. ¿A qué está diciendo Jesús? Que lo que Él dice es palabra de Dios y lo que el diablo acaba de citar no lo es. No, ambas son palabras de Dios, solo que el diablo la ha usado y la ha torcido a su manera. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, tenemos que entenderla en su contexto. Tenemos que entenderla después de examinar no solo un pasaje, un texto de la Biblia, sino lo que la Biblia enseña acerca de determinado tema. Así que Él nos enseña: cuando ustedes vayan a actuar en fe y en confianza, tendrán que hacerlo sobre el fundamento de la palabra de Dios. ¿Qué es la confianza en Dios? Hebreos 11:1 dice: fe es la certeza de lo que se espera, la firme convicción de lo que no se ve. La fe es la seguridad plena de que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Todo lo que Él nos ha dicho, Dios lo cumplirá. Fe es la certeza de lo que se espera. Y también la fe es la firme convicción de lo que no vemos, de lo invisible. Es estar seguro de lo que aún no hemos visto con nuestros ojos. Esa es la fe, y la fe es la base de la confianza. Etimológicamente, la palabra fe viene del griego pistis, que significa primariamente firme persuasión, convicción basada en lo que hemos oído. Cuando hemos escuchado a Dios y nuestra convicción viene de la palabra de Dios, viene de las sagradas escrituras, viene de las promesas que Dios nos ha hecho, de las promesas que Dios nos ha dado. Cuando nuestra convicción viene de estas promesas, bendito el nombre del Señor, y hemos oído a Dios hablar y hemos creído en lo que Él ha dicho, entonces nosotros podremos decir: tenemos fe, aleluya. Y esta palabra se usa de confianza. La confianza está basada en la palabra de Dios. Creemos en lo que Él ha dicho y estamos plenamente convencidos de sus promesas, plenamente convencidos de lo que nos ha hablado. En el Nuevo Testamento, el término fe, pistis, que en griego, y su verbo correspondiente, que es pisteu, que significa creer, se utiliza de una firme convicción que produce un pleno conocimiento de la revelación o la verdad de Dios. Eso es convicción. Me fundamento
en la revelación de Dios para mi vida. Creo en sus promesas para mí. Sé lo que Él ha dicho y vivo conforme a lo que Él ha dicho. Él primero trajo revelación. Y cuando tengo revelación, tengo fe. La fe no está basada en el aire. No es optimismo. No es que yo soy una persona optimista que se siente bien y es autosuficiente. No, fe está basada en una revelación de la bendita palabra del Dios del cielo. Y entonces esto me genera convicción y me genera confianza. Es una rendición personal a Dios. Es someternos a su voluntad. Es decir, estoy listo a que suceda lo que tú quieres que suceda en mi vida. Oh Dios, te honraré y te serviré con todo mi corazón. Te serviré con toda mi vida, Señor. Te honraré porque tú eres el Dios grande, el Dios poderoso. Y tengo la firme convicción que tú cuidarás de mí y me someto a tu voluntad. Eso es verdadera confianza. Es depositar nuestra voluntad en las manos de Dios. Como cuando en el monte, allá en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Señor, si no hay otra manera de salvar a la humanidad, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Someter nuestra voluntad a Dios, rendirnos delante de Él. Eso es verdadera confianza, verdadera fe. Es una conducta inspirada por esta rendición a Dios. Es decir, dependencia y confianza. Dependo absolutamente de Dios y confío de Él. A diferencia de la temeridad, la fe se fundamenta en una interpretación correcta y apropiada de la palabra de Dios, en un entendimiento adecuado del mensaje de las Sagradas Escrituras, en la revelación de Dios para nuestras vidas. Y cuando entendemos esta revelación y vivimos conforme a ella, estamos actuando en confianza y en fe. Antes de actuar, nosotros debemos confirmar que estamos sobre el fundamento cierto de una promesa de Dios y no de nuestra propia opinión. Algunas promesas que Dios nos ha dado para nuestras vidas son estas. Dios ha prometido proteger a los que confían en Él. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, dice, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de los que le temen. Aleluya. Dios ha prometido protegernos. Dios ha dicho que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Este es el camino. Tememos a Dios, andamos en sus caminos, honramos a Dios, confiamos en Él, creemos en el Señor Jesucristo. Dios enviará a sus ángeles para que nos protejan, nos librarán de todo mal. Dios ha prometido fortalecer a los que confían en Él. Los que confían en Él, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes corren, flaquean y caen, mas los que esperan en el Señor, los que confían en Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, se levantarán, aleluya. Dios los protegerá y Dios los fortalecerá. Él renovará nuestras fuerzas, Él nos ayudará en este tiempo a seguir adelante. En medio de la inclemencia emocional que vivimos, Dios nos ayudará a seguir adelante. Él te dará las fuerzas para seguir luchando. No vas a perecer, no te vas a desmoronar en este tiempo. Dios te fortalecerá, su vida seguirá manifestándose en la tuya. Aleluya. De Él viene la fortaleza. Dios ha prometido defender a los que confían en Él.
No temas, porque Dios está contigo. Aleluya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aleluya, por cuanto has confiado en el Señor. Él ha dicho, como aprendimos en el domingo pasado, mientras mi esposa predicaba sobre el guardián, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se adormece el que te guarda. Dios ha prometido librar de aflicción a sus hijos. Tú y yo confiamos en Dios y Él ha prometido librarnos de toda aflicción. Muchas, dice la Biblia, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová de los ejércitos. En esta mañana profetizo sobre tu vida. Dios te guardará, Dios te protegerá, Dios te bendecirá, Dios te sustentará, Dios te ayudará. Él está sobre ti, Él está sobre tu casa. Él guardará en completa paz tu familia. Él traerá orden a tu casa. Él traerá medicina para tus huesos. Él restaurará la salud y la confianza y el gozo y la paz emocional en vuestras vidas. Dios lo hará. Ay, machaca tendrías. El verdadero creyente no busca su propio honor, sino traer gloria al nombre de Dios. No anda poniendo a prueba el poder de Dios para que digan, este sí que es un creyente. Simplemente dice, Señor, tú te glorificarás. Concluyo. En estos días de pandemia, en los que nos han pedido que guardemos ciertas medidas de bioseguridad, como cristianos comprometidos con nuestra fe, debemos acatar las medidas de prevención que las autoridades sanitarias de nuestro país, departamento y ciudad nos piden que conservemos. No hacerlo sería temerario. Pero por otro lado, debemos vivir con la confianza que nuestro principal guardador es Dios. Eso es fe, eso es confianza. Es Dios quien en realidad nos protege. Es Dios quien en realidad nos cuida. Dicho de otra manera, de hecho lo voy a decir de manera dramática, nosotros nos cuidaremos todo lo que sea necesario. Y si en algún momento, por necesidad, nos toca estar cerca de alguien enfermo de COVID-19, Dios nos guardará. Y no permitirá que nos contagiemos, ni si esa persona nos tose en la nariz, porque más poderoso que este virus es nuestro Dios. Vivamos sin temeridad, pero con confianza. Dios cuida de ti y de mí. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias porque traes palabras, Señor, que nos fortalece, que fortalece nuestro espíritu, nuestra fe. Padre, gracias porque traes salud emocional a todos. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón de los creyentes en Cristo Jesús. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, tienes la oportunidad de hacerlo. Di conmigo: Señor, hoy deposito mi confianza en ti. Declaro que Jesús es el Señor y mi Salvador. Sálvame, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En contados minutos, mi esposa y yo, desde nuestra casa, estaremos orando en directo por cada uno de ustedes. Trasládese a nuestras redes sociales, por Facebook e Instagram, y allí estaremos para orar juntos, confiando en el poder de nuestro Dios. Viviremos sin temeridad, pero confiados en el Dios que nos guarda. Dios los bendiga. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo.
Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.